Buenos días, de nuevo estamos de retorno con las mañanas del 56 y en este momento, señores, tenemos aquí ya la entrevista central con un tema súper interesante. Este es un tema que a todos nos compete porque de una u otra forma estamos todos involucrados en esta situación. Aquí tenemos, señores, al licenciado José Monegro Gavilán, asesor de inversiones y gestión de seguridad social. El señor Gavilán pues también fue director de recursos humanos del Indotel y su director de riesgo laborales. Así que vamos a hablar hoy de la seguridad social. Bienvenido a las mañanas del 56. Gracias, Juana, Felipe y a los amigos televidentes por la invitación. Gracias. Vamos pues a iniciar arrojando un poquito pues de luz a nuestra teleaudiencia. ¿Qué es la seguridad social? Bueno, es una pregunta que siempre nosotros iniciamos cuando hacemos cualquier conferencia, talleres, porque en la República Dominicana es un término que ha comenzado a manejarse después de la ley 87-01, aunque siempre ha existido instituciones que tienen que ver con la seguridad social, como el IDCS. Anteriormente, lo único que se conocía aquí como seguridad social era el Instituto Dominicano de Seguros Sociales. Para salud, para pensiones, para los accidentes de trabajo, como se le llamaba, todo el mundo pensaba la famosa caja de seguro, sí. Caja de seguro del ensanche de la fe. Eso es lo que se conocía como IDCS, y el Gautier, que era un símbolo. El Hospital Salvador B. Gautier, que era un símbolo. Sigue siendo un símbolo, pero en aquel entonces la gente muchas veces decía, voy para el Seguro Social, y era para el Gautier. O al Hospital del Seguro. Pues bien, seguridad social no es más que un sistema de protección social. Y cuando hablamos de un sistema de protección social, significa que abarca desde el embarazo, oiga bien, amigos televidentes, desde el embarazo hasta la muerte de una persona. Porque llega el embarazo, comienzan las atenciones a la madre, luego esos 9 meses, sus atenciones, luego nace el niño, sigue la seguridad social, sigue la protección, ¿verdad? Luego esa persona se hace adulta, comienza a trabajar, dura su etapa útil laboralmente, y viene la pensión y hasta la muerte. Porque hasta la muerte tiene un seguro. Por ejemplo, el seguro de riesgos laborales, que es uno de los seguros que sostiene un sistema de seguridad social, junto con el seguro familiar de salud, que los manejan las ARS, el sistema de vejez, discapacidad y sobrevivencia, que es lo que se llama el sistema previsional, que lo manejan las AFP, y los planes de pensiones que todavía existen, y el seguro de riesgos laborales, que es lo que gestiona el IDOPRIL, el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, que antes era la ARL. O sea, la facultad de administrar el seguro de riesgos laborales estaba en la misma ley 87-01, le daba esa facultad al IDCS a través de la ARL. Pero que al desaparecer el seguro social, entonces se crea una nueva institución, que es el IDOPRIL. Claro, porque la ley 379-19 crea el IDOPRIL. Entonces ya... Que es lo que era riesgo laboral. Que era lo que era riesgos laborales. Ahora, entonces, fíjense que se llama Instituto Dominicano de Prevención, Protección de Seguros y Riesgos Laborales. ¿Por qué se habla de prevención? La gran mayoría de los países, un poquito de institucionalidad, invierten dinero en la prevención, en la salud, en los riesgos. ¿Por qué? Porque después que la salud entró ya es costosa, que es lo que pasa en nuestro país. Por eso usted ve que todos los hospitales están abarrotados, los problemas en la clínica, que ha habido que poner ciertos stocks en las clínicas, porque aquí hay un desorden en la gestión de la salud en el país. ¿Por qué? Porque tenemos una sociedad enferma. Y de luego, cuando usted está enfermo, ¿dónde va? Donde el médico. Pero la salud en todas partes del mundo es costosa, en todas partes del mundo.
Sí, esa parte. Entonces, ¿qué hacen los países desarrollados? Y un poquito, no tan desarrollados, sino países ya con cierto criterio del manejo de la salud, que invierten en la prevención. Aquí todavía no ha comenzado, que está contemplado la ley 87-01, el sistema de atención primaria. ¿Sabe qué significa eso? Que hay un médico general, cuando usted va a una prestadora, y ese médico general le hace una evaluación a usted. Y dependiendo, en base a los análisis y ciertos estudios, dependiendo de la situación, lo envía al médico especialista. Lo refiere a un médico especialista. ¿Qué sucede? Que eso fue torpedeado porque los especialistas no quieren que comience así. Si no te va donde un cardiólogo, pero el problema suyo es de gasto. Pero ya le han cobrado 3.000 pesos. Si es asegurado le quitan 1.500 pesos. Perfecto. Entonces después le dicen, vaya a hacerse estos análisis. Y después que usted viene con esos análisis, que le cobran también más, 500 pesos o 1.000 pesos más, entonces le dice, bueno, el problema suyo tiene que ir donde un cardiólogo. O donde un dos neurólogo. Consultas pagadas. Exacto. Si hubiese pasado por el sistema de atención primaria, no tiene que agotar eso. Dinero de su bolsillo, con los copagos, que la mayoría son ilegales, tiempo y posible hasta un retraso en sus atenciones de salud. Pero no ha entrado el sistema de atención primaria. Y eso está en la ley 87-01. Entonces fíjense cómo los intereses de grupos torpedean el desarrollo y la prevención de la salud, básicamente. Cuando le hablaba de los 3 pilares fundamentales del sistema de seguridad social, hablamos ya de riesgos laborales, ¿verdad? Del seguro familiar de salud y del seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, que son los que manejan las AFP. ¿Por qué quiero hacer esta acotación? Porque lo que menos se habla es la protección de esos seguros. Vemos como, por ejemplo, los médicos hacen sus huelgas. En estos días hicieron una las ARS y todas giran alrededor ¿de qué? De beneficio de ellos. Pero no te dicen cómo están los asuntos de los planes básicos, de las coberturas. No te hablan, por ejemplo, que tú tienes 8 o 10 mil pesos para los medicamentos ambulatorios. Y los ambulatorios son aquellos que son fuera de las clínicas, cuando usted está ingresado, ¿verdad? Sino cuando usted va donde el médico que le refiere con una receta. Licenciado, y ahí también tenemos la situación, y es que usted tiene un seguro médico, usted está pagando un seguro médico, hay una cobertura X, pero resulta que yo este año hice mi pago normal, yo no utilicé mi seguro, pero el próximo año, cuando yo necesito el servicio, en 2 o 3 consultas yo agoté, pero el año pasado yo no utilicé nada y eso... No se le suma, debería sumarse. Eso borró. Debería sumarse. Si usted un año no agotó esos 8 mil pesos, el año siguiente usted debe tener 16. Exacto. Licenciado, nosotros teníamos un sistema, como usted dijo al principio, de seguro social que databa desde Trujillo, que era la ley 1896. Correcto. Se hizo la transformación con la ley 8701, sí, que data prácticamente del 2001, ¿es correcto? Sí, sí. Entonces, yo lo que quisiera saber, ¿en qué hemos avanzado? ¿Cuál ha sido el beneficio de esa ley? ¿Y cuáles son las limitaciones? Porque ya tiene casi 20 años de entrada en vigencia esa ley. Mira, Felipe, la ley tiene avances. Lo primero es que nosotros teníamos que tener un marco legal de protección social que no existía. Antes, ¿qué era lo que existía? Los seguros particulares, donde el empleador no estaba obligado a afiliar a sus trabajadores. Era opcional. O sea, tú querías, te inscribías con tu familia en un seguro. ¿Qué sucedía con eso? Que la mayoría de la gente, para que no le contaran 2 o 3 pesos, no se inscribía, no se afiliaba a uno de esos seguros. La ley cambió, es el primer avance, cambió de que no era usted opcional, sino que el empleador está obligado a registrarlo en la Seguridad Social a usted. Porque la antigua ley
lo que creaba un monopolio del seguro social. Claro. Entonces, la vigencia de la nueva ley que entra, 8701, lo que le da la oportunidad de la gente afiliarse donde quisiera. Sí, pero recuérdate que aquel monopolio solamente abarcaba hasta los trabajadores y empleados de salario mínimo. O sea, lo que menos ganaba de un tope era lo que iban a la afiliación del Seguro Social. De ahí para arriba era opcional. El sistema que implanta la ley 8701 entonces cambia eso. La obligatoriedad de registrar en la Seguridad Social por medio de la Tesorería de la Seguridad Social, que es el mecanismo de recaudo del sistema, es del trabajador, es del empleador. Por lo tanto, tiene que ver con la salud de usted y de su familia, tiene que ver de riesgos laborales y tiene que ver de pensión. Si un empleador no lo registra a usted en la Seguridad Social y usted tiene un problema de salud, usted puede demandar sin problema. Si tiene un accidente, tiene derecho a demandar. Entonces son avances, porque estamos hablando de protección. ¿Y cuál es el objetivo de un sistema de protección social? Que aquel que es el que crea la riqueza de un país esté protegido, él y sus familiares. Otro avance es, antes estaban los sistemas de pensiones que conocemos. Cada institución tenía un sistema de pensión y un director o un ministro te podía dar una pensión por medio del consejo de esa institución. ¿Qué sucede ahora? Ahora no. Ahora usted tiene derecho, primero por la obligatoriedad de estar en el sistema, que usted va aportando, el empleador está aportando una parte, entonces usted está protegido para que cuando usted termine su edad productiva, que vamos a explicar un poquito sobre eso, entonces usted tenga una pensión digna, que es la discusión que se está dando ahora mismo, de que las pensiones que se están dando aquí son de migajas y son de las cosas que sí hay que reformar. A propósito de eso, ¿cuál sería la opinión suya con... Felipe, dame un momentito porque tenemos que hacer, no está haciendo señas hace rato, y para una pausa, porque ese tema es bastante interesante y ese tema me interesa sobremanera tratarla con el licenciado, que es el caso de ese 30% que se está peleando. Pero eso será después de la pausa. Le habla el licenciado Juan Reynoso de Carlos Ferretería, cariñosamente Carlos. ¿Por qué usted debe de venir a Carlos Ferretería? Tenemos un trato personalizado de tú a tú. Si el cliente nos da el espacio de que podamos brindarle nuestras atenciones, le daremos el mejor servicio. Uno de los mejores precios de la zona, uno de los mejores, gracias a Dios, porque no tenemos ningún tipo de competencia global con ninguno de nuestros comerciantes. Tenemos un servicio especializado, personalizado. Si los clientes nos dan la oportunidad de hacer el trabajo, nosotros lo vamos a hacer. Visita de Carlos Ferretería y disfrute de los mejores precios del mercado en Santo Domingo Norte. Brisa de los Palmares, Sabana Perdida. Pueblo dominicano, el asunto del COVID es real. La República Dominicana requiere que nosotros los dominicanos nos vacunemos. En mi caso, ya cumplí con mi compromiso. Quiero que tú también cumplas con tu compromiso. Vamos a vacunarnos, porque una vez nosotros nos vacunemos, estamos cuidándonos nosotros mismos, pero también estamos cuidando a nuestros seres queridos. No politicemos el tema, ni tengamos miedo. Vamos a vacunarnos. La vacuna es necesaria. Vamos a dejar los mitos y los tabúes. Así como nos han vacunado para otras enfermedades, esta es una en donde lo único que requiere el país es de tu colaboración. La vacuna no tiene partido político. El COVID no tiene partido político. Vamos a vacunarnos. Realmente es necesario.
De regreso, señor, y estamos conversando con el licenciado José Monegro Gavilán, un experto en seguridad social. Licenciado, habíamos dado sobre el tapete el tema obligado, que es el 30% de la AFP. ¿Eso es positivo o negativo el reclamo? Mira, Juana, si lo que hacemos opinión pública manejáramos el asunto con transparencia y con responsabilidad, yo te diría que estoy de acuerdo con el 30%. Pero cuando tú conoces de un tema, tú debes ser un educador ante la población. Claro. No con demagogia ni queriendo ganar espacio. Mira, la situación, como se está manejando el asunto de los fondos de pensiones, podría llevar, como ha llevado en otros países, una reacción, no solamente por el 30%, sino una reacción para barrer todo lo que son las AFP. Y digo barrerla porque básicamente después del 2003, que fue que comenzó el seguro de vejez y capacidad de sobrevivencia, con la ley 87-01, comienzan a funcionar el asunto de las AFP, la administradora de los fondos de pensiones. ¿Cuál ha sido el problema? Que la CIPEN, que es la Superintendencia de Pensiones, y el Consejo Nacional de la Seguridad Social, han dejado a estas AFP, que son no más que dependencia de los bancos comerciales, de ciertos bancos comerciales, empezando por el Banco del Estado, de Reserva, hay una AFP Reserva, hay una serie de cosas. O sea, para que usted vea cómo es la cosa, los mismos dueños de los bancos son también los dueños de la AFP. Uh-huh. ¿Cuál fue el objetivo de comenzar con el sistema de vejez y capacidad de sobrevivencia? No era por un asunto de justicia, era por el asunto de los cuartos. Yo sí creo. Y las AFP, esas administradoras, se han servido con la cuchara ancha. ¿Dónde tú te das cuenta con eso? En la capacidad de respuesta y en los montos, que ya no solamente es un problema de las AFP, sino un problema del sistema. Y que el Estado, en esta discusión, el gobierno no puede quedarse como la expectativa. ¿Tú sabes cuál es la capacidad de reemplazo que tiene la mayoría? Porque aquí hay una serie de planes que se han quedado al margen del sistema, que son ilegales. ¿Por qué ilegales? Porque si hay un sistema de seguridad social, no puede haber planes como tiene el Banco Central un plan, la Superintendencia de Bancos del plan, yo creo que Aduana tiene un plan, y todo el mundo tiene un plan particular. Y planes complementarios también. Y planes complementarios, y planes también, el presidente de la República también da pensiones. Entonces tú podías preguntarte, pero entonces ¿para qué la ley 87-01? Debe haber un sistema donde determine cuál es la pensión que a usted le corresponde a la edad de su pensión o de su jubilación. ¿Tú sabes cuál es la capacidad de reemplazo, Juana y Felipe? Está rondando un 25%. Lo que significa que un trabajador, estamos hablando de que la pensión siempre se calcula en función del último salario, ¿verdad? Y en el caso de capitalización individual, en función de lo que tú tengas ahorrado. Que el sistema de capitalización, de cuenta de capitalización individual, que es un sistema favorable, allí donde los sueldos son buenos, es saludable. ¿Por qué? Porque tu ahorro, en lo que tú aportas, recuerda que en el sistema nuestro, tú aportas el 3% de tu salario y el empleador aporta un 7%. Por eso aquí el empleador, diferente a Chile, aquí el empleador tiene una preponderancia, aunque es un dinero del empleado. Porque además eso, a veces tú ves que te vienen con ese discurso como si ese dinero lo aportaran, pero eso viene de la ganancia de la empresa. Sí. ¿Y quién es que produce la riqueza? El que trabaja. El trabajador. ¿De acuerdo? Ahora en Chile, todo el aporte para pensión lo hace el empleado, el trabajador. Por eso usted ve que allí hay que permitirle devolverle su dinero. ¿Por qué? Porque allí solamente aporta el trabajador. Aquí el trabajador solamente aporta un 3%, que yo creo que en su momento también debe aumentarse. Pero habría que ver el asunto de los sueldos, los salarios en nuestro país. Y ahí que está el problema. Entonces, cuando un trabajador que gana 20,000 pesos, la capacidad de reemplazo son 25%, ¿cuánto le toca? 5,000 pesos.
Cuando tú, por ejemplo, aquel empleado o funcionario o gerente, qué sé yo, que gane 100,000 pesos, a la hora de pensionarse lo que le dan son 25,000 pesos. ¿Sabe qué significa eso? Todas esas barricadas que ustedes han visto en Colombia y en Chile es por esa situación. Deja que todos esos jóvenes que ya vayan adquiriendo su edad de retiro, si no se corrige a tiempo, lo que va a suceder. Hay 3 tipos de pensiones. Se lo voy a explicar a ustedes y a los amigos televidentes. Está la pensión por vejez, que en nuestro sistema son 60 años. A los 60 años ya usted tiene la edad en nuestra legislatura de pensión. A propósito Pero de se quiere eso, aumentar licenciado, esa parte. a propósito de eso, yo quiero oír su opinión con respecto a la propuesta que hacen la AFP de subir de 60 a 65 años para calificar o optar por una pensión. Pero yo te digo, Felipe, en un país con tan pocas oportunidades para la juventud, entonces una persona de 60 años, llevarlo a 65 años cuando hay muchos jóvenes preparados que quieren un espacio laboral. Esas son las situaciones que nosotros Así tenemos es. que ver. En Francia pueden hacerlo, en otros países que el nivel de desempleo es muy bajito. Y si los niveles de vida aumentan, y es verdad, ha aumentado. Cuando yo era un niño, que no hace mucho, un señor de 40 y 50 años era un viejo. En serio, era un viejo. Será así. Hoy ya aquí tú te encuentras con gente con 80 años, por ahí, lúcido, manejando un vehículo. ¿O no es así? Sí. Entonces, ahí, de ese punto de vista, tiene lógica. Ahora, lo que tenemos que ver es, primero, toda esa juventud que está capacitada y que está preparada para entrar al mercado laboral y que lo ocupe una persona que ya debe irse con una pensión digna. El problema es con qué usted se va a retirar. Y yo creo que ahí hay que tomar en cuenta, primero, que el Estado, como han hecho muchos países, con el aporte de seguridad social, hay un aporte de seguridad social en el sistema de la seguridad social. Cuando usted aporta, la tesorería dedica un porcentaje, un per cápita para seguridad social, un fondo de seguridad social. ¿Qué significa? Si con una persona, en vez de recibir un reemplazo de 30%, se lleva 60%, yo creo que es lo más justo. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Primero, el 30% no va a resolver nada, porque una persona que gane poco y encima de eso tú le quitas 30%, que lo único que va a hacer es lo mismo que pasó en el Perú, que en una semana ya no quedaba ni un abanico. Toda esa gente comenzó a comprar. ¿Tú sabes qué significa? El dinero es una mercancía. Si hay mucho plátano, ¿qué sucede? ¿Verdad? Se abarata. Si hay mucho dinero en la calle, ¿qué sucede? Viene la inflación. Tampoco es saludable. Ahora, ¿qué es lo que yo creo? Que se debe tomar en cuenta, y esto sí es importante para los amigos televidentes y ustedes, es que mucha gente que entró tardío, por ejemplo, una persona que entró de 40, no, gente que entró de 40 años, Felipe, con 40 años, que nunca había cotizado, va a llegar a los 30 años de cotización, va a llegar a las 300 cotizaciones. Sí, porque se requieren de 300 cotizaciones. ¿Usted me está entendiendo? Pero ¿y entonces qué va a pasar? ¿Qué va a pasar entonces con mi dinero? Si yo no llego a esas 300, pero sí tengo los 60. Bueno, lo que establece el sistema es que a ti hay que devolverte ese dinero. A los 60 A los 60 años. Sí. O sea, la AFP debe de devolverte tu dinero porque tú no te alcanza, a menos que el Estado, y ojalá la ley determine eso, bueno, ok, el Estado a través de la Dirección de Pensiones adquiere ese dinero que tú tienes en esa AFP y el Estado te va a decir, bueno, Juana, yo te voy a dar una pensión a ti un 70% de tu último salario. A ti te convendría. De lo contrario, que se le devuelva a los trabajadores y trabajadoras esos ahorros y la gente pues dedica un negocito y lo pone a producir, básicamente. Lo interesante, licenciado, que en la propuesta que hace la AFP, o las últimas propuestas, no hay ninguna que diga que ellos se van a reducir los beneficios. Eso no lo tocan. Yo vi 15 propuestas ahí, pero en ninguna, muchas muy juiciosas, que estamos de acuerdo, pero en ninguna hablan de reducir su margen de ganancia. Eso no lo tocan. Eso sería un beneficioso para
y se maneja. Para lo que cotiza. Y cualquiera que ve a Kirsi Jaques y a los principales ejecutivos de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones, como si ese dinero fuera de ellos. Ese dinero de los trabajadores. Y como ese dinero de los trabajadores, hay que escuchar los puntos de vista de los trabajadores. Licenciado, pero aquí se da una situación y es que, ok, ya yo coticé mi 300, tengo mis 30 cotizaciones, tengo la edad. Sí. ¿Y por qué se hace ya tan trabajoso, tan cansón el poder conseguir la pensión cuando eso debería salir, digamos que de forma automática? Porque tienen todos mis datos ahí, entonces hay que comenzar a pedir papeles, a pedir lo otro, y la gente a veces hasta se cansa y lo deja. Bueno, muchas veces ponen trabas, pero eso no debe ser un problema. Lo que tuvo cierto entaponamiento eran los de sobrevivencia, que es un tipo de pensión. Sobrevivencia es, muere el trabajador o trabajadora, queda su esposo, su cónyuge, sus hijos menores de 18 años, y ahí hubo ciertas situaciones, porque mucha gente aquí no tiene su documentación al día, entonces ya hay un problema legal. Sí. ¿De acuerdo? Pero después lo demás no hay ningún tipo de problema. El problema, Juana y Felipe y amigos televidentes, el problema está en los montos de reemplazo. ¿Cuántas manifestaciones no hacen los cañeros frente al Palacio Nacional? Detrás de 5.000 pesos, gente con décadas, Sí, décadas, eso y es así. muchos mueren y no lo consiguen. Y eso es indigno, eso es indigno, eso no debería suceder. Doctor, pero hay algo, y es que, o sea, usted dice que la persona, ok, tiene su pensión, si la persona fallece, se le pasa a la esposa. Sí. Y si no, pues a los hijos menores de edad. Perfecto, pero no está la esposa y los hijos son mayores de edad, pero ese dinero está ahí, ¿qué hacen entonces? Bueno, con ese dinero? las IPEN y las AFP pueden determinar dárselo a un pariente. Por ejemplo, en un accidente que no sea laboral, porque si es laboral entra la riesgos laborales, hay muchos que son solteros, puede quedárselo a los padres, ¿verdad? Se le puede dar a los padres. Okay. Si no tiene esposa ni tiene hijos, debe dárselo a los padres, que son situaciones que hay que discutirlas, que no está contemplado. El Estado otorga muchísimas pensiones Sí. a través de Hacienda. Sí, pero eso es Humanitario. No, te estoy diciendo que incluso el presidente de la República. Ojalá ustedes que sean comunicadores mañana le den uno. Porque a veces tú ves que comienza a darle a locutores, porque yo no me opongo a eso. Lo que yo creo que debe buscarse el mecanismo adecuado para otorgar esas pensiones. ¿Cuál es el mecanismo adecuado? El sistema de seguridad social. A través de pensión. Que no sea discreción. Que no sea discreción y que también pensemos en lo que producen la riqueza del país. Porque es muy bueno con un decreto darle una pensión a alguien que él puede necesitarlo, pero entonces al que trabaja se le dificulta y se la ponen difícil. Entonces yo creo que son situaciones que hay que trabajar. Entonces yo creo primero que el 30% hay que redefinirlo, es una buena intención, pero creo que eso no resuelve el problema. Sí hay mucha gente que después de 50 años, el dinero que tiene ahí ahorrado en las FP deben devolvérsele el 100%, no el 30%, el 100%, porque es un derecho que tiene adquirido y segundo, no le va a alcanzar jamás, aunque lo lleven a 65 años, para completar para una pensión digna a la hora de su retiro. Totalmente de acuerdo. Señores, lamentablemente, en este momento diría desgraciadamente, el tiempo no da para más, porque este tema realmente es bastante interesante y todavía pues queda bastante por donde cortar. Pero nada. Le vamos a invitar. Sí, tenemos que hacer otra entrevista con el licenciado, porque realmente tiene mucho que informarnos y mucho que darnos. Lamentablemente pues hemos llegado al final de esta entrevista central, así que no se nos mueva de ahí, que continuamos con el que más sabe de deporte, el señor José Merino. Le habla el licenciado Juan Reynoso, de Carlos Ferretería, cariñosamente Carlos.